de la sesión. Continuamos con el punto del orden del día correspondiente al debate de totalidad de la proposición de ley orgánica de regulación de la eutanasia. A esta proposición de ley se ha presentado una enmienda a la totalidad de texto alternativo. Para la defensa de la enmienda presentada tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso la señora Cortés Bureta. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, la postura del Partido Popular ante la ley de eutanasia es de todos ustedes conocida. Yo misma tuve la oportunidad de fijarla en el debate de toma en consideración y, por lo tanto, todos ustedes saben que es un no rotundo. Pero hoy ni podíamos ni queríamos dejar pasar la oportunidad de volver a explicarla una vez más. Si el trámite legislativo lo hubiese permitido, la enmienda que hubiésemos presentado hubiese sido una enmienda de devolución, pero es una proposición de ley y, como todos ustedes saben, eso no podía ser. Por lo tanto, hemos decidido presentar una enmienda con texto alternativo que no tiene otra intención que ser precisamente eso, la alternativa que ofrecemos a los ciudadanos. Y no hemos inventado nada, hemos preferido presentar un texto que ya hemos votado favorablemente en algunas comunidades autónomas y que, de hecho, ya se está aplicando, y es una norma en la que se recogen los derechos de los ciudadanos en el proceso final de la vida. Y lo hemos hecho simplemente por coherencia, porque el Partido Popular vota y defiende lo mismo en los parlamentos autonómicos que aquí en el Parlamento Nacional. Lo mismo, señorías. Algún grupo se puede ver tentado, quizá, de acusarnos de eso, de que presentamos ese texto. Pero bueno, lo decimos en la propia exposición de motivos. Es heredero directo de esas normas de algunas comunidades autonómicas. Y además lo hemos hecho sin ningún disimulo y sin ningún bochorno. Primero, pues porque los textos legislativos no tienen ningún derecho de propiedad intelectual, pero especialmente porque por encima de todo, señorías, está la coherencia. Coherencia de quien votó un texto antes y lo va a volver a votar favorablemente ahora. Ojalá quienes hayan presentado textos como este y los han apoyado lo volvieran a apoyar hoy, pero no soy ingenua y tengo la sospecha de que hoy no lo van a apoyar. No van a apoyar un texto que en su día se apoyaron y que incluso se felicitaron por ese apoyo, pero hoy no lo van a hacer. Al contrario, es muy probable que suban a esta tribuna y arremetan contra el Partido Popular diciendo que es un texto que ya existe, que ahora no toca hablar de esto, que ya estamos trabajando en la ponencia de la Ley de Derechos y Garantías en el proceso final de la vida, y es verdad, llevamos trabajando meses en esa ponencia y además estamos haciendo un gran trabajo todos los grupos. Pero también les puedo decir que si esa ponencia hubiese terminado, si hubiésemos cerrado ese texto, posiblemente nosotros no hubiésemos presentado esta enmienda a la totalidad, porque ya ahí habríamos fijado nuestra posición y nuestra alternativa, que es precisamente esa ley. Pero ustedes han decidido avanzar con la ley de eutanasia antes de terminar esa ley de derechos y garantías, y nosotros hemos decidido presentar este texto, porque su postura es distinta. Ustedes defienden o han decidido defender dos cosas: los derechos, los cuidados en el proceso final de la vida y terminar con la vida. Y nosotros no lo dijimos desde el primer día. Nosotros defendemos la dignidad de la vida del principio hasta el final, defendemos la buena muerte y defendemos que la buena muerte forma parte de esa vida digna. Por eso es porque la hemos presentado y por eso es porque la defendemos. Así que adelante. No tengan ningún reparo, afeen nuestra propuesta o critíquennos. La verdad es que no nos importa, porque les voy a decir algo, señorías. Sus palabras nacerán y morirán en esta tribuna y en el diario de sesiones, señorías. Pero mi mensaje va dirigido a los que están fuera, a las personas que están fuera y nos están escuchando. Por eso, yo no voy a perder ni un segundo más de mi tiempo ni en justificar nuestra propuesta, nuestra enmienda, ni siquiera intentar convencerles a sus grupos, porque sé que tienen casi la decisión tomada. Como les digo, mi mensaje no es para ustedes, mi mensaje es para las personas que nos están escuchando.
Y miren, cada vez que se habla de eutanasia, alguien tiene la tentación de sacar una encuesta y referirse a ella. Y decir que más del 70% de los encuestados dicen que sí a la eutanasia. Un porcentaje, por cierto, muy parecido, incluso inferior, al de los médicos que les están diciendo que no a la eutanasia. Yo lo he dicho varias veces en esta tribuna. Hablen con los médicos, con los profesionales, con los que tienen que poner en marcha y aplicar esa eutanasia, que les están diciendo que no, en un porcentaje de más del 70%. Pero yo, como les decía, no voy a hablar para una encuesta porque no nos podemos quedar con el dato frío y aislado de una encuesta o de una estadística. Mi mensaje va referido a las personas que responden a esa encuesta y a esas respuestas, porque creo que debemos indagar un poco y ver qué es lo que hay detrás. Miren, a esas personas que realmente están convencidas y votan que sí a la eutanasia porque están convencidas de que, llegado a un determinado momento de una enfermedad, no merece la pena vivir, nuestro mensaje no puede ser de conformidad ni quiere ser de conformidad, señorías. ¿De verdad que lo ven así de sencillo? En una sociedad como la nuestra alguien dice «yo no quiero vivir» y nuestra respuesta es «perfecto, te vamos a matar o te vamos a ayudar a morir». El Partido Popular no quiere dar esa respuesta a esas personas. Nosotros creemos que lo que hay que decirle es te vamos a aliviar tu dolor físico, vamos a aliviarte tu dolor psicológico y déjanos trabajar contigo para que puedas superar tu dolor existencial. Esa es nuestra respuesta, esa es la respuesta que creemos que una sociedad como la nuestra debe dar a los ciudadanos que se encuentren en esa situación. Decirles o intentar convencerles de que la vida merece la pena vivirla, que tenemos que buscar otras alternativas, otras posibilidades, otras formas de vivir. Esa es la sociedad que nosotros queremos crear. Fíjense, les voy a poner un ejemplo. Imaginen que ahora alguien sube al tejado o a una cornisa de este Congreso porque decide que su vida ya no quiere seguir con ella adelante y amenaza con lanzarse al vacío. ¿Qué haríamos como sociedad o qué haríamos nosotros? ¿Qué harían ustedes? ¿Mirarían para otro lado y dejarían que en el ejercicio de su libertad se tirase? ¿O si les pidiese ayuda le darían un empujón? No, señorías, la sociedad se movilizaría, se llamaría a la policía, vendría una ambulancia, un psicólogo, un mediador intentaría convencerle de que no lo hiciese. Y si al final lo hiciera, sería considerado como un fracaso. Pues entonces a una persona que está postrada en una cama, en una situación mucho más débil, de mucha más vulnerabilidad, ¿de verdad le decimos solo eso si te matamos o te asistimos en tu suicidio? Señorías, piénsenlo, que merece la pena pensarlo. Y luego está la inmensa mayoría de las personas que contestan a esa encuesta diciendo que sí a la eutanasia, pero en cuya respuesta hay que rascar un poquito. Y cuando lo hacemos, lo que encontramos, señorías, realmente ahí es miedo, señorías, miedo. Miedo al desconocimiento de la enfermedad, miedo al desconocimiento de los tratamientos, miedo a no poder decir que no, que basta de ese tratamiento en un momento determinado, miedo al dolor, miedo al sufrimiento, miedo a la soledad. Eso es lo que encontramos, realmente miedo a enfrentarse a ese momento final de la vida en el que todos nos vamos a encontrar. Y un miedo que no se puede combatir facilitando la muerte o ayudando a morir, sino cuidando, acompañando, dejando morir, dejando ir en paz, señorías, que eso no es lo mismo. Con la propuesta que hoy presentamos y con la ley que estamos tramitando en esta Cámara, y así lo diremos también llegado el momento, lo que nosotros le decimos a esas personas es que van a tener derecho a estar informadas de su diagnóstico, a estar informadas de sus tratamientos, a la posibilidad que van a tener de poder abandonar el tratamiento cuando no sea efectivo, cuando decidan abandonarlo, a decirles que van a tener derecho a no padecer dolor, a no padecer sufrimiento, derecho a estar sedados, derecho a estar acompañados, derecho a una intimidad. Ese es el mensaje que queremos transmitir a la sociedad y a las personas, porque es realmente lo que nos están demandando. Seguramente van a seguir diciendo que la ley de eutanasia que presentó el Partido Socialista está pensada para casos extremos, pero precisamente por eso no puede dar lugar a leyes socialmente injustas que enfrentan un inexistente derecho individual al deber ineludible del Estado a la protección a la vida. Y no vean ninguna clase de prejuicios en nuestra postura, señorías. Simplemente son principios que tiene nuestro grupo y cualquier grupo podría tener. Miren, para que no piensen que es esta humilde diputada del Partido Popular quien les dice, hablamos de declaraciones de los médicos y les dice un médico:
Matar a los que sufren no es progresista, señorías. Matar a los que sufren no es progresista. Se lo están diciendo los médicos. Señores de Ciudadanos, que ahora ustedes se autoproclaman progresistas, que no es progresista apoyar a la eutanasia. Se lo dice el colectivo que va a tener que poner en marcha y aplicar esa medida. Señorías. Un momento, señora Cortés, un momento. Señorías, les ruego, por favor, silencio. Silencio. Quien está en el uso de la palabra es exclusivamente la oradora. Y les ruego no la interrumpan. Continúen. Señorías, solo tenemos una vida, y corta. Así que vivámosla y ayudemos a quien la enfrenta en complicadas situaciones, pero ayudémosle a disfrutarla, no a terminar con ella. Lo que debemos hacer, lo que creemos desde el Partido Popular que tenemos que hacer, es procurar que el final de la vida cuente con la calidez y la ternura con la que cuenta el inicio. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Cortés. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene en primer lugar la palabra el señor Salvador Armendáriz. Gracias, señor presidente. Señorías, como dice el profesor Sánchez Cámara, si la vida empieza en la concepción y termina con la muerte, la dignidad de la persona comienza en la concepción y concluye con la muerte. La dignidad, señorías, está en el ser humano, no en sus condiciones de vida. Por eso no existen vidas más o menos dignas en función de sus condiciones de vida. Todas son dignas. Decía la señora Cortés, matar a los que sufren, señorías, no es progresista, no, es reaccionario. Lo progresista, señorías, es acompañarlos, es apoyarlos, es cuidarlos. Por eso, tal vez, la diputada Adriana Lastra afirmaba en el debate del 26 de junio, cito textual, nuestra posición política ha sido siempre muy clara. Primero, regular los cuidados paliativos. Hombre, bien. Pero vamos a ver, ustedes saben que los trabajos de la comisión que estudia cuidados paliativos no han terminado. Saben que no existe una red nacional de cuidados paliativos. Por tanto, no se han evaluado los efectos positivos de esa red. Saben que hay miles de personas que no tienen esos cuidados y a su vez presentan una ley de eutanasia. Hombre, ustedes dicen lo contrario de lo que hacen. Permítanme. En fin, nosotros sobre este debate creemos que de su eutanasia para casos excepcionales pasaremos a la eutanasia sin condiciones. Igual que ha pasado con el aborto, igual. Porque cuando renunciamos a defender la vida y encontramos una razón, aunque se vista de humanidad, para justificar la bondad de su eliminación, al final, por comodidad, no encontraremos razones para defenderla. Segundo, la eutanasia pervierte la relación de confianza hipocrática entre médicos y pacientes. Y tercero, no creemos que será una práctica igualitaria, en absoluto. Serán las personas más solas, las que tengan menos recursos, las que tengan menos apoyos, las más débiles, las que finalmente serán eliminadas. Y por último, desde luego, no creemos que vayamos a construir así, con esta solución, porque hay alternativas, una sociedad más solidaria y más fraterna. Yo creo que este es un tema de los que se llama de conciencia, así que yo les animo, señorías, a votar así y a no fijar su postura en función de la disciplina del voto de su partido. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señor Salvador. Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene ahora la palabra la señora Beitialarrangoitia Lizarralde. Gracias. Buenos días a todos y a todas. Euskal Herria Bildu es favorable a la despenalización de la eutanasia y al suicidio asistido y aboga porque se reforme el Código Penal para ello. Es el único escollo que encontró, de hecho, en la tramitación de la ley que ya propusimos en la Comunidad Autónoma Vasca en 2014, a la que se aferraban algunas formaciones políticas para no abordar en toda su amplitud una ley que garantice los derechos de las personas en el proceso vital de sus vidas y lo haga en parámetros de dignidad. Pese a ello, finalmente, con la mencionada asignatura pendiente, se logró dar un paso importante con la aprobación de una ley que tiene como principio fundamental que la última palabra, la decisión final,
sea de las personas que están enfermas y así abandonar posturas de subordinación ante los profesionales de la medicina, aun cuando su trabajo es fundamental en esta cuestión. Las personas debemos de decidir sobre el proceso final de nuestra vida. Tenemos derecho a una vida digna y también a morir dignamente, a poder elegir cuál es el momento para ello, y la ley debe darnos instrumentos y protección para ello. Y así no depender del equipo de profesionales que le toca a uno u de otras cuestiones, sino únicamente de la decisión de la persona que se encuentra en un proceso tan complejo como este. La ley que presentamos y aprobamos en la Comunidad Autónoma Vasca supuso un paso importante, pero insisto en que este sería definitivo con la reforma del Código Penal del artículo 143. Mientras tanto, en este Congreso se han presentado ya varios textos que proponen regular la eutanasia y el PP nos presenta ahora una enmienda a la totalidad al del PSOE. Pero es que el PP no nos habla de eutanasia, en realidad nos niega el derecho a disponer de nuestras vidas y olvida que el respeto absoluto por la dignidad de la persona que dice defender no es posible si éste se limita a disfrutar de cuidados de calidad o a recibir información detallada. Vivir dignamente es un derecho, debe serlo también morir con dignidad. En caso contrario, de no reconocerse como derecho, estaríamos obligando a vivir indignamente a personas en una situación sanitaria que no le permite seguir viviendo con un mínimo de dignidad. Por todo ello, y aunque ya dijimos en su día no nos convence del todo el texto inicial, votaremos en contra de la enmienda del Partido Popular. Muchas gracias, señora Beitialarrangoitia. Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Miquel i Valentí. Gracias, presidente. Voy a hacer, señora portavoz del Partido Popular, un ejercicio de contención para no poner calificativos a sus ejemplos, porque el debate que tenemos hoy aquí es demasiado serio y no se lo merece. Nuestro discurso va a quedar o no en esta Cámara igual que el suyo, porque de hecho nosotros hoy me dirijo a usted, pero me dirijo también a la gente que está fuera, por supuesto, como hacemos siempre. Lo hago especialmente a aquellas personas que están pasando o tienen en su familia a alguien que lo está pasando francamente mal. Y les decimos que nuestro compromiso es sin duda, que puedan disponer de un buen servicio de paliativos si así lo desean. Y, de hecho, el trabajo no solo de mi grupo parlamentario, sino de los governs que ha presidido mi partido en Cataluña han trabajado siempre en ese sentido, en poder garantizar un buen servicio de paliativos si así lo deseaba el paciente. Pero me dirijo a ellos también para decirles que estoy convencido que si ellos desean terminar con su vida de forma digna, vamos a estar a su lado. Porque, señoría, una persona no elige decidir terminar con su vida como quien elige el color del coche, o el color del tinte, o el color de la habitación. Esa es una decisión que toma de forma pensada, seria y, sobre todo, desde el sufrimiento de los familiares y de la persona, de terminar con su propia vida. Con lo cual, esta es una decisión pensada, reflexionada e individual de aquellas personas que lo están sufriendo y que lo sufren. Mi pregunta, cuando hablamos sobre dignidad, es ¿qué es la dignidad? ¿Que te obliguen a vivir una vida que no quieres vivir de sufrimiento o que te den la oportunidad de terminar con ella si así lo decides? Esa es la pregunta que nos debemos hacer y no aproximarnos de un moralismo sobre lo que está bien o lo que está mal, sobre lo que es digno o lo que no es digno. Yo le pediría que dejaran a la gente que decida cómo terminar con su vida y hacerlo de la mejor manera posible y acompañarlos, que ese es nuestro deber. No decirles de lo que están haciendo está bien o lo que hacen está mal. Decirles que hagan lo que hagan, vamos a estar allí para acompañarlos, porque eso es darles dignidad a la gente y no quitarles el derecho a hacer con su vida lo que les dé la gana, señorías. Por eso que vamos a votar en contra de su enmienda a la totalidad. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Miquel. Por el Grupo Parlamentario Vasco de la JPNV tiene la palabra el señor Aguirrechea Urresti.
Gracias, señor presidente. Señoras y señores diputados, buenos días a todos. Con todo el cariño del mundo, señora Cortés, vaya papelón, porque me parece que, tal y como ha comentado, me parece un poco despectivo para todos los demás que usted diga que usted se dirige a los que están fuera y que lo de todos los demás va a quedar aquí y que no vale para nada, como si todos los demás representáramos, pues no sé, a una entelequia, y usted es la legítima representante y defensora única de todos los que están fuera. Por lo tanto, eso no se lo puedo permitir, porque los demás también lo que defendemos tiene sentido, tiene criterio igual de respetable que el suyo. Y en ese sentido me parece que ya está bien. Mi portavoz ayer dijo eso de ya está bien de golpe de Estado, pues yo digo lo mismo, ya está bien de decir de matar, ya está bien. Porque nadie hace leyes para matar a nadie. En cualquier caso, seguramente el tema que nos trae hoy es y ha sido durante esta legislatura el tema más tratado y planteado en esta tribuna. Y lo ha sido porque ha habido muchas iniciativas que en sus diferentes fases, en toma de consideración, enmienda a totalidad, etcétera, han generado diversidad de debates. Debates que han enriquecido con las diferentes posiciones y aportaciones algo tan sustancial e importante como es la responsabilidad de todos nosotros como legisladores y, en consecuencia, los poderes públicos por las decisiones que se tomen en torno a las diferentes formas de atender el final de la vida, el proceso hacia la muerte, cuando por circunstancias graves, especiales, terminales o incapacitantes requieren una atención adecuada a esta circunstancia. Y hemos hablado de cuidados paliativos, y hemos hablado de ayudar a morir, y hemos hablado de eutanasia, etcétera. Hemos hablado de todo. Pero hemos mantenido todos un criterio serio, cada uno con sus planteamientos. Aunque ya dije yo alguna vez de que si algún tema requería subcomisión y ponencia y comparecencias, etcétera, era este precisamente, y yo he echado en falta eso. En cualquier caso. Pero hoy me parece que algún grupo ha generado bastante bochorno e incluso enfado en los grupos por jugar frívolamente con algo tan serio como es este tema. Y lo digo por qué. El martes decía yo, cuando aquí tratábamos el tema de una proposición que traía el Partido Popular en torno a las medidas de violencia de género, que había que analizar el texto y el contexto. Y hoy volvemos a la misma situación que se produjo el martes. El texto, por una parte, del cual discrepo en algunas cuestiones que ya detallaré, pero no es lo más importante porque creo que en ese sentido eso ya está hablando. Pero el contexto con el que discrepo absolutamente, y me parece que es una tomadura de pelo al trabajo que se está haciendo en esta Cámara. La ponente se ha puesto la venda sabiendo las heridas que iban a venir, como que justifica con ello el autorreconocimiento de todas las chapuzas que han hecho en este proceso. Del texto podemos hablar largo y tendido, pero me parece que ustedes, diputados y diputadas del Partido Popular, y lo digo con toda sinceridad, no se pueden presentar aquí hoy con este texto bajo el brazo y no sonrojarse. Le voy a dar varias razones. Este texto no es un texto alternativo a esta ley. Es otra cosa, que cubre otras necesidades que, por cierto, ya están cubiertas. No pueden traer un texto alternativo que, además de ser una burda copia de leyes que ya existen, usted mismo lo ha reconocido, y no aportan ninguna novedad a la legislación sanitaria. No pueden traer un texto que es todavía peor que el que hemos estado desarrollando en ponencia y está a punto de aprobarse. No pueden traer un texto que pretende sustituir a uno que ustedes mismos han dicho que sí. Y, por lo tanto, qué absurdo y qué pérdida de tiempo y de recursos es este. ¿Qué pasaría con la otra proposición de ley que se está tramitando si por casualidad esto se tramitara y se aprobara? ¿Qué haríamos con la ponencia que ustedes mismos han participado y colaborado? ¿La echamos a la basura? ¿Qué cara les queda a las diputadas que están participando en la comisión? Y se lo dice alguien que no votó a favor de la toma en consideración de la susodicha proposición de ley presentada por Ciudadanos, por los motivos por los que ustedes vuelven a incurrir. Además de esta pirueta parlamentaria que, como esta vez no tienen red, me parece que van a caerse del trapecio.
porque además ustedes han hecho con este texto un cortacopia-pega de urgencia. Conscientes de ello, lo quieren disimular ya en el propio preámbulo del texto con este texto es heredero directo de, una forma muy fina de decirlo, hemos copiado. Por lo tanto, el contexto, igual que la proposición de ley que debatimos el martes en materia de violencia de género, servirá para equilibrar, justificar o alimentar sus necesidades internas, pero no aporta nada a esto, nada nuevo. ¿Y qué dice el texto? Pues pensarán ustedes que gracias a que llega este texto, a partir de ahora habrá cuidados paliativos para todos los que necesitan. ¿Creen ustedes que las comunidades autónomas, o algunas de ellas, han estado esperando a que ustedes traigan un maravilloso texto que les solucione ese problema? Pues sepan que son los últimos, más o menos. ¿Dónde han estado ustedes hasta ahora, si es que esto era tan importante y tan necesario que lo es, durante 6 años de gobierno y con 4 de mayoría absoluta, para que lo presenten en el momento en que salen del gobierno? Han traído un texto, vuelvo a decir, que no aporta nada nuevo. Lo único que dice es que se tiene derecho a cuidados paliativos, a lo cual no tengo nada que objetar. Faltaría más. Pero eso ya está superado. Eso ya existe. Eso ya se desarrolla. Eso no es una alternativa a lo que el texto enmendado decía, porque son 2 problemáticas diferentes y son 2 necesidades diferentes. Además, todas las medidas apelan a legislación ya existente. Todo lo regula, casi todo, la Ley 41/2002 de autonomía del paciente. Ustedes tienen un lío importantísimo y epistemológico, casi diría yo. Apelan al valor jurídico de la vida en el frontispicio de la propia proposición de ley y luego citan muchísimas veces la libre voluntad del paciente y se contradicen constantemente. Es un debate interesante, pero ya lo hemos desarrollado, respetable y que me parece que requiere muchísima más profundidad que esta clase de Boy Scout que nos ha dado usted en su intervención. Su primer derecho que plantean es el de derecho a la información. ¿Qué novedad trae? ¿Acaso no lo tienen ya los pacientes en base a las leyes que ya existen? El tema de la formación de profesionales que plantean. ¿Ustedes creen que están esperándoles a ustedes para formar a las personas en paliativos en las diferentes comunidades autónomas y los sistemas sanitarios que existen? ¿Están esperando a que ustedes trajeran esto? ¿Cómo creen que son tratados hoy en día los paliativos en muchísimas comunidades? Pues porque tienen formación y porque se dedican a ello y porque creen en ello y porque han apostado por ello en sus diferentes parlamentos y no han estado esperando a ustedes. Por último, dicen ustedes en algunos artículos lo que deben de hacer las comunidades autónomas, incluso, faltaría más. Por una parte, eso invade la competencia de las comunidades autónomas y ya lo están haciendo, lo que dicen en este texto. Por lo tanto, por fondo, pero sobre todo por forma, no apoyaremos esta enmienda, que llega tarde, mal y equivocada. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Aguirrechea. Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Oloriz Serra. Bon dia, diputades, diputats, president. En ese maravilloso libro escrito por un perseguido por la Inquisición, El Quijote, he sacado una cita que ilumina mi intervención. Dice: la libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no puede igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida. Esta enmienda a la totalidad del Partido Popular va en sentido contrario. Lo llamativo de esta enmienda es que el Grupo Popular, en una nueva muestra de esta frivolidad política que usa últimamente, compara la legalización de la eutanasia con el suicidio, que no se caiga nadie, por favor, con el suicidio o con el asesinato. La semana pasada terminó con otra perla de Pablo Casado para la historia.
El problema de la eutanasia no existe en España. Es una invención de Pedro Sánchez. Como si cada uno de nosotros, sea del PSOE, del Partido Popular o de Esquerra Republicana, no tuviésemos que pasar por el duro trance de la muerte, más tarde o más temprano. No es que la eutanasia no sea un problema, como dice el líder del Partido Popular, sino que exactamente es lo contrario. Todo ser humano, al final de la vida, encontrará una decisión que hacer. Y como dijo el Quijote, la libertad es la mejor guía para tener una buena muerte. Pero una vez más nos encontramos con el papanatismo, la cerrazón de alguien que quiere imponer su ideología y su soberbia al resto de la humanidad, hasta el punto de decirnos a los demás, pobres mortales, cómo tenemos que gestionar el momento más trágico de nuestras vidas. ¿Quiénes son ustedes para decirle a otro ser humano si debe aguantar el dolor hasta límites indecibles, si debe morirse antes o después, o si debe prohibírsele una compasiva inyección que lo duerma dulcemente y le ayude a morir dignamente? Pero para el PP vintage de Casado, la ley sobre el derecho de una muerte digna es poco menos que un experimento innecesario, como cualquier reforma que haga el Pedro Sánchez, o lo que pasa en Cataluña, que resulta inadmisible, por lo que exige la aplicación del artículo 155 sin más contemplaciones. No hay más que tirar de la hemeroteca para comprobar con estupor lo poco que ha cambiado la derecha ibérica en casi 40 años de historia. No me extraña que compare el Partido Popular el discurso del señor Casado con Cánovas. Van al siglo XIX para intentar encontrar soluciones para el siglo XXI. Mire, según el Comité de Bioética de Cataluña, la eutanasia hace referencia a aquellas acciones realizadas por otras personas, a petición expresa, reiterada, de un paciente que padece un sufrimiento físico o psíquico como consecuencia de una enfermedad incurable y que él vive como inaceptable, indigna, como un mal, con la finalidad de causarle la muerte de manera rápida, eficaz e indolora. Es decir, estamos delante de un derecho a elegir una muerte digna, a dejar de recibir medicación o tratamiento cuando la enfermedad es incurable y a ser asistido por cuidados paliativos que alivien el dolor hasta el momento mismo de la defunción. Nada de eso tiene que ver con el crimen, con el pecado, con el suicidio, con el asesinato, con el aborto, con la esclavitud, con el tráfico de órganos, como dice siempre la sobreactuada derecha española, cada vez más insensible al padecimiento humano. Estamos hablando simple y llanamente del derecho a morir en paz. Afortunadamente, el pasado mes de junio, el Congreso de los Diputados daba el primer paso para regular la ley de eutanasia, después de un paso fallido, desgraciadamente, que podíamos haber adelantado tiempo y acción. Solo el tiempo y la evolución de las conciencias decidirán si mi petición de morir era razonable o no, dijo el tetrapléjico Ramón Sampedro, a quienes unas leyes injustas condenaron a vivir postrado durante años en medio de un sufrimiento inmenso. Ni el tiempo ni la evolución de la conciencia parecen afectar a las mentes cerradas y cuadriculadas de algunos políticos, de esa derecha que nos hiela el corazón. No lo conseguirán. La ley seguirá adelante.
Muchas gracias, señor Loriz. Por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos tiene la palabra el señor Igea Arisqueta. Y le ruego silencio una vez más, señorías. Señora Cortés, voy a leer una frase del diario de sesiones que seguro que recuerda. Mire, lo que persigue la enmienda a la totalidad del Grupo Confederal de Unidos Podemos nos presenta es intentar juntar esas dos proposiciones, tanto la de la eutanasia como la de la muerte digna. Creo que no es de recibo hacer esas mezclas o ese mix para sacar adelante una iniciativa. No es serio. Es usted misma ese día. Son sus propias palabras, porque mis palabras ese día, que se intentó hacer esto mismo, pero al revés, fue calificarlo de filibusterismo parlamentario. Y este episodio de nuevo filibusterismo tiene más toques de Jack Sparrow que de Francis Drake. Mire, señora Cortés, señora Navarro, señora Cabezas, ustedes son las ponentes en la ley que se está tramitando en este Parlamento. Y yo solo puedo decir de ustedes, como diría el clásico, Dios, qué buen vasallo si hubiese buen señor. Pero no hay buen señor, porque les han hecho hacer este papelón. Y el señor, que no está hoy aquí, el señor Casado, dijo literalmente que no existe este problema. Miren, señores del Partido Popular, no lo entiendo. No lo entiendo yo ni lo entiende nadie. ¿Cuál es la utilidad de esta propuesta? ¿Desprecian ustedes su propio trabajo? ¿Desprecian el trabajo de sus diputadas en la ponencia? ¿El excelente trabajo de sus diputadas? ¿Creen posible sacar adelante una enmienda como esta? ¿Y si saliera adelante? Si saliera adelante esta enmienda, sería portada del Mundo, pero del Mundo Today, porque sería la primera vez que en este Parlamento se tramitan dos leyes iguales con el mismo contenido a la vez. No es posible. Y si no es posible y no es conveniente, señores del Partido Popular, ¿por qué lo hacen? ¿Es bueno para su causa? ¿Es bueno para la causa del partido o para la causa de quienes lícitamente defienden su oposición a la eutanasia? Porque ustedes no han venido aquí a defender esa causa, han venido a defender a su partido. Ustedes han venido aquí, una vez más, a ser los que más lejos tiran el hueso de la aceituna. Y este no es un tema para eso. Se lo dijimos al señor Pablo Iglesias cuando presentó su proyecto de ley de eutanasia y se lo decimos a ustedes. Ustedes tampoco tienen la exclusiva del derecho de la defensa de la vida. Ustedes tampoco tienen esa exclusiva. Ustedes, en esta nueva fase, han decidido que son la gente que habla claro. Un momento, señor Igea, un momento, por favor. Un momento. Señorías, les ruego, por favor, silencio. Creo que es de suficiente importancia el asunto que estamos tratando como para que guarden silencio. Muchas gracias. Ustedes han decidido que son el partido que habla claro, el partido que lo tiene todo claro. De hecho, su secretario general ha dicho que el que no lo tenga claro no es del PP. Son la representación de esa España tradicional que si uno levanta la bandera es de derechas, si está a favor del divorcio es de izquierdas, del blanco y del negro, del rojo y el azul. Una España de la que los españoles están hartos. Ustedes no tienen dudas, pero miren, les voy a dar una cita. Decía Stefan Zweig que la duda es la madre de las ideas. Solo los ignorantes y los fanáticos no dudan nunca. ¿Qué son ustedes, señores del PP? ¿Qué son ustedes? Pero, señores del Partido Socialista, señores de la izquierda, aquí se han dicho muchas cosas que también son falsas. Porque no es verdad que el problema esté solucionado, se ha dicho muchas veces, y no es verdad que en las autonomías ya estuvieran haciendo esto. Mire, les voy a dar algunos datos otra vez. Menos del 50% de los andaluces a los que se les pregunta entienden que se han respetado las últimas voluntades de sus familiares a la hora de fallecer.
Menos del 30% fallecieron en casa. Pero es que el 30% de la gente que fallece en este país no conoce su diagnóstico. Y el 50% de la gente que está en paliativos ni siquiera sabe que está en paliativos y que no tiene expectativa de curación. Se oculta la información, no se proporcionan los medios. Esta es la realidad y por eso era necesaria traer la ley que trajimos a este caso. Pero como a veces las estadísticas no son suficientes, me gustaría leerles algunos casos del informe del Defensor del Pueblo andaluz sobre la aplicación de la muerte digna en la comunidad que más tiempo lleva con una ley que sigue sin funcionar. Una señora de 94 años con Alzheimer, con disnea, con tos, sin poder tragar, a la que su familia le pide al médico que le dé sedación, le responde que si es que usted quiere asesinar a su madre. Mi compañero ya hospitalizado pidió que le sedaran cuando estaba claro. Su oncóloga le hizo ciertas advertencias sobre la responsabilidad que dejaba en sus seres queridos, que nunca puede saberse el tiempo que dura ni la respuesta de cada caso personal. Me vi obligado a sacarle el documento de testamento vital. En Almería no hay cuidados paliativos los fines de semana. Uno solo puede morirse en día de trabajo. Así, una y otra vez, episodios de familiares que piden que no se ponga una sonda nasogástrica a un paciente de 94 años con una hemorragia cerebral masiva sin ninguna expectativa de vida y que se ven como un secretario judicial le contesta «Ah, ¿es usted la que quiere matar a su madre?» Esto es la realidad en este país. Y por eso es necesario acabar de una vez con nuestra propuesta de ley. Porque es intolerable que llevemos 1 año y medio con este asunto. Por eso necesitamos que haya una ley sancionadora que permita a los familiares y a los españoles saber que sus derechos se van a ejercer con seguridad, no una ley sin garantías y sin derechos. Miren ustedes, este país está sobrado de políticos ignorantes y de políticos fanáticos. Los españoles que se enfrentan a la muerte y al sufrimiento no quieren, no necesitan ni beatos ni intelectuales de salón. Lo que necesitan es que les acompañen gente que tenga compasión y capacidad de consuelo. Muchas gracias, señor Igea. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos, En Común Podem, En Marea, tiene la palabra la señora Botejara Sanz. Muchas gracias, presidente. Mi recuerdo por Luis Monte, que supongo que el señor Casado no sabrá quién era. En primer lugar, voy a repetir un poco los mismos conceptos. La confusión tan importante que ha manifestado el Partido Popular al presentar una enmienda a la totalidad de una ley de paliativo ante una enmienda a una ley de eutanasia, yo creo que la señora Cortés ha debido de solicitar ayuda a su portavoz de partido, exministra de Sanidad, que entre las exministros de Sanidad... Un momento, señora Botejara, ¿sí? un momento. No quisiera tener que pedir silencio con cada una de las intervenciones de los oradores, señorías. Quien tenga que hablar cuestiones de urgencia y de suma importancia, por favor, abandonen el hemiciclo. Pero los que estemos aquí, atendamos al orador, que es la única persona que está en el uso de la palabra. Y no quisiera tener que repetirlo más veces. Bien. Muchas gracias. Continúe. Estaba comentando que ante esta confusión de conceptos tan importantes se le ha podido pedir ayuda a una exministra, a su portavoz, que ha sido una de las 23 ministras que llevamos en democracia y probablemente la peor de las que hemos tenido. En segundo lugar, parece ser que esto de copiar está de rabiosa actualidad, porque no es que hayan copiado unos folios, es que han copiado el articulado entero, excepto el artículo 1 y el artículo 22, todo fusilado. Por la ley, bueno, el capítulo 21 y el capítulo 22 hablaba de la gobernabilidad de la Comunidad de Madrid. Estamos hablando de un tema importante que yo creo que la población en España se merecía un poco más de trabajo por su parte. Y tercero, en tercer lugar, debemos de conocer
lo que ya se ha dicho aquí, de que estamos en la fase final. La semana pasada hicimos la última reunión en la ponencia de la ley de paliativos, que Ciudadanos le llama derechos y garantías de la dignidad de la persona ante el proyecto final de la vida, que es una ley de cuidados paliativos, y que también ha tenido poco interés por su parte el considerar el trabajo que ya se está haciendo en la ponencia y el traer aquí hoy esta enmienda. Poco interés tienen por los problemas de la población. El señor Casado, como también se ha comentado, dice que la eutanasia no es un problema, que no existe el problema, que probablemente es que el señor Casado no tiene conocimiento de los problemas que tiene la población en España. Que es en esta legislatura se han presentado tres propuestas de ley de eutanasia. Si esto denota que es que no existe el problema, creo que se lo tiene que hacer mirar. La primera fue de mi grupo político y no voy a repetir los datos ni los argumentos que ya se han dado en anteriores ocasiones comentando esta ley, pero sí que es una evidencia que existe el problema, porque solamente tienen que mirar al grupo de Ciudadanos para ver cómo siempre han argumentado en contra en su exposición en contra de la ley de eutanasia y luego de forma manifiesta, de forma sorprendente, votaron a favor. ¿Por qué? ¿Por qué fue esto? Porque las encuestas y la opinión pública daba a favor de que la gente quiere estar y quiere tener y que se regule la eutanasia. Eso es una evidencia. Eso es una evidencia de que el problema existe. El problema existe y la población ¿Vamos? Bueno, mire, he visto muchas personas morir y pasarlo mal, muchas, y pasarlo mal. Y es cierto que en nuestro país se muere mal, y que se necesita, aunque lo tengamos en la cartera de servicios, se necesita una ley que probablemente mejore lo que tengamos. Puede ser. Eso es una cosa. Y también he visto sufrir a personas, y no pocas, que la muerte la tenían muy lejos, no la tenían cerca, estaba muy lejos. Y esas personas tienen derecho, como igual que se han conquistado otros derechos. Cuando yo era joven, las personas, los pacientes, no tenían derecho a la información, no tenían derecho a una alta voluntaria, no tenían derecho a decidir qué pruebas y qué tratamientos se le ponían. Hoy día, afortunadamente, los pacientes tienen derecho a decidir muchas cosas. Y esto también va a ser un derecho que va a conquistar la población. También, mucho porque les pese al Partido Popular. ¿Lo entienden? Y estos señores, más tarde que pronto, verán que es un derecho que se va a conseguir. Y tengan en cuenta que si yo alguna vez estoy en una situación de sufrimiento irreversible, ustedes no son nadie para decir cómo y cuándo finalizo mi vida. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Botejara. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Fernández Díaz. Buenas tardes. No está el señor Casado, pero me gustaría decirle, para comenzar, que no es verdad que el debate de la eutanasia sea un debate que no existe en España, que no es verdad que no existe una mayoría social que respalda este derecho y que no es verdad que el Partido Socialista se invente este asunto para dividir a los españoles. Lo que sí es verdad es que el Partido Popular
vive ajeno a la realidad social y que el Partido Popular siempre llega tarde a la conquista de derechos en este país. Pero es que además, en esta ocasión, ustedes lo hacen de manera torticera, porque lo que nos traen aquí es una enmienda a la totalidad que es un fraude. Les da igual torcer el reglamento de la Cámara para evitar la enmienda de la Ley de Estabilidad a través de una ley relacionada con ella, pero sin embargo nos traen aquí una enmienda que nada tiene que ver con la proposición de ley que ustedes quieren tumbar. Entiéndanlo, la regulación de la eutanasia nada tiene que ver con las buenas prácticas médicas al final de la vida, con los cuidados paliativos y la sedación terminal, porque son circunstancias personales diferentes, son fundamentos éticos y jurídicos diferentes y requieren garantías diferentes tanto para los ciudadanos como para los profesionales. Nada que ver. Pero ya que enmiendan, ya se lo han dicho otros portavoces, háganlo con alguna decencia, porque ustedes lo que traen aquí es un plagio completo de una proposición de ley socialista en la Comunidad de Madrid. Qué pocas lecciones aprenden de los plagios del señor Casado. Ustedes siempre han estado en contra de ampliar derechos y libertades. Presentaron enmiendas de devolución a la Ley de Matrimonios Igualitarios en el 2005. Presentaron enmiendas de devolución a la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo en 2009, siempre con los mismos argumentos. El PSOE divide y crispa a los españoles, no hay una mayoría social que la reclame, nos inventamos problemas. Eso sí, luego ustedes arrastran los pies y aceptan estas leyes que nunca han abolido cuando han tenido mayoría para hacerlo. ¿Y saben por qué? Porque temen a la mayoría social que ustedes dicen que no existe. Porque ustedes, señorías del PP, no representan a la mayoría social de este país. Incluso se opusieron a esta norma que hoy nos traen aquí de cuidados paliativos. En la 10ª legislatura, en 2 ocasiones, el Partido Socialista trajo en el 2012 y en el 2015 una proposición de ley de muerte digna que ustedes rechazaron. Un consejero suyo de la Comunidad de Madrid declaró una batalla indecente en 2005 al doctor Luis Montes, acusándole de haber practicado 400 homicidios por haber realizado sedaciones terminales, las mismas prácticas que ustedes hoy aquí quieren regular. El juez en aquel momento determinó que el doctor Montes ejerció su labor médica con empatía y con conmiseración, con calidad técnica, favoreciendo la dignidad y la libertad de las personas hasta el último momento de sus días. Ese es el nivel de arbitrariedad, de intransigencia, de radicalismo al que ustedes en materia de derechos nos tienen acostumbrados. Porque sí existe la demanda sobre la eutanasia, una demanda que no es inventada, existe desde hace más de un siglo. Miren, yo les invito a dar unos pasos, ir a la Biblioteca del Congreso. Hay un libro escrito por un catedrático de Medicina Legal de Valladolid en el año 1929 y expone el caso de una ciudadana norteamericana, Sarah Harwis. En 1912 elevó una carta al presidente de la Cámara de Representantes del Estado de Nueva York que decía así: «Estoy paralítica y mi dolencia es incurable. Llevo 4 años postrada en un sillón y sufriendo horribles dolores. Mi médico ha agotado toda su ciencia, que es mucha, para mitigar mis dolores y sufrimientos, pero ya no puede hacer más. Quiero morir, pero como no puedo moverme, no me es dado quitarme la vida sin ayuda ajena. Le he dicho a mi médico que me procure una muerte dulce, pero no quiere porque teme que le envíen a presidio. Por esto yo me dirijo a la Cámara de Representantes para decirle que mi vida es un sufrimiento horrible, un eterno suplicio. ¿Por qué no han de librarme de ella? Que esa Cámara autorice a mi médico para morir sin hacerme sufrir. Hará una obra de caridad, porque solo la muerte puede poner fin a mi suplicio». 1912. Señorías, la opción a la eutanasia nos apela a todos, como es el caso de Sarah Harwis,
Lo hemos vivido la angustia de personas, familiares, amigos, que no desean seguir sufriendo cuando su vida ya no tiene futuro ni remedio. Y sí existe una mayoría social que no enfrenta a nadie. Miren, sino un estudio publicado en la Revista Española de Investigaciones Sociológicas en el primer trimestre de este año, donde se ve cuántos españoles responden que están a favor de la regulación de la eutanasia sin ningún lugar a dudas. Y esta es la respuesta de acuerdo a sus orientaciones políticas. El 80% de las personas que se consideran de izquierda están a favor de esta regulación y cerca del 50% de quienes dicen ser de centro-derecha o de derecha. Yo les pregunto, ¿en qué extremo de la derecha se sitúa hoy el Partido Popular para estar en contra de esta regulación de la eutanasia? Y miren, lo que yo les digo aquí, que la eutanasia o los cuidados paliativos no son una alternativa a la regulación de la eutanasia, no se lo digo yo. Se lo dice un catedrático de Derecho Constitucional, miembro de uno de los gobiernos autonómicos que ustedes presiden. Premio con este estudio Tomás y Valiente del año 2007, y que en su capítulo de conclusiones dice lo siguiente: no estimo correcto contraponer ambas cosas, eutanasia y cuidados paliativos, como si la mejora de la medicina paliativa suprimiera por sí sola el debate sobre la regulación de la eutanasia. Incluso con la universalización de los cuidados paliativos, el problema de la eutanasia subsiste y habría que afrontarlo. Y tampoco es cierto que la deontología médica prohíba la eutanasia. Sí, lo dice el Código Deontológico actual, pero el Código Deontológico, como la legislación, no es inmutable y la deontología médica tiene que abrirse, por fin, un camino hacia la auténtica medicina humanista, esa que reconoce que el médico cura cuando puede, cuida del paciente en todo caso y le ayuda a evitar sufrimientos cuando así se lo pide. No es una opción, es una opción la eutanasia que compete a lo más íntimo de la persona, a sus valores íntimos, creencias y circunstancias. Y por eso hacemos mal si proyectamos sobre esa decisión personal nuestras propias opciones e ideologías, sean confesionales, sean profesionales o sean de un partido político. Dejemos espacio a la decisión personal, libre y autónoma. Señorías del PP, no les pido que dejen de ser derecha. Eso sí, les pido que sean una derecha más congruente y menos intransigente, una derecha más liberal y menos confesional, una derecha más ilustrada y menos trasnochada. No echen arena en las ruedas. Señorías. Termino. No echen arena en las ruedas de las libertades que demandan los ciudadanos, permitan a la sociedad española alcanzar nuevos derechos y luego ya se sumarán ustedes a ellos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Fernández. Finalizado el debate del último punto del orden del día, pasaremos a votar en 3 minutos. Muchas gracias.